Vamos a la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. El día de hoy vamos a ver el tema número 25 de la serie, el orden de Dios en la iglesia, que es la primera carta a los Corintios, versículo a versículo. Hoy vamos a terminar el capítulo 15. Vamos a abarcar desde el versículo 35 hasta el versículo 58. Y esta enseñanza tiene como título Firmes, Constantes y Sirviendo. Y vamos a tomar como base el versículo 58, aunque como dije vamos a abarcar del 35 hasta el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esa es la última sección de esta primera carta a los Corintios. No dije la última enseñanza, sino la última sección. Y va a tocar varios temas. El apóstol Pablo en el capítulo 16, calculaba que nos íbamos a llevar unas 2 enseñanzas, pero creo que va a ser un poco más. Y hoy va a concluir con esta sección que tiene que ver con el Evangelio, la base de nuestra fe. No nos sorprendería que Pablo está tratando nuevamente la base de nuestra fe en el cierre de la carta, y no nos sorprendería que algunos de los creyentes en Corinto se ofendieran. ¿Por qué? Pues porque ellos ya se sentían como que súper logrados, ¿no? ¿Cómo es posible que Pablo nos esté enseñando otra vez el ABC? Pero era en ese tiempo para ellos y sigue siendo importante. Fíjate lo que dice primera a Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Es solo para que podamos apoyar esta idea de que es importante conformarnos a la base, o sea, nunca abandonar las bases de nuestra fe, en este caso el Evangelio. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está ¿qué? Envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y esta descripción que da aquí, no sé si tú lo veas, pero como que en cierta manera, de cierta forma encaja con los corintios, con todo lo que hemos visto de ellos, ¿no? Más de una vez, de hecho, el apóstol Pablo les dijo que estaban envanecidos. Parece que se está yendo el sonido, ¿verdad? Más de una vez Pablo les dijo que estaban envanecidos. Como consecuencia, la fe de los corintios no estaba firme. Como consecuencia, ellos no estaban constantes en su comunión con Dios. Como consecuencia, en vez de servir y edificar, lo que buscaban era ¿qué? Su propio beneficio. Atiéndanme a mí, mi libertad de expresión, mi libertad de decisión, etcétera, etcétera. Y en esta porción podemos ver que su arrogancia se manifestaba al tomar el Evangelio como algo que no fuera relevante, como si hubiera algo más, Y esto dio pie a que se propagara una nueva doctrina, aparentemente, o podríamos decir también que hubiera una distorsión de una doctrina esencial, y estoy hablando de la doctrina de la resurrección. Según ellos, la resurrección, lo vimos en la enseñanza anterior, la resurrección según ellos era algo que ocurría en el momento de la salvación. En el momento de la salvación, pues ellos creían y enseñaban, algunos de ellos, que ocurría esta resurrección espiritual, imaginaria, mística, no sé de qué otra manera podríamos llamarlo. Y ellos afirmaban, algunos, que no había una resurrección futura, no existiría una resurrección futura. Culturalmente, la doctrina de la resurrección, la enseñanza de la resurrección no era algo popular, y hasta hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Hasta hoy muy pocos creen que realmente vayamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Es más, hasta hoy muchos no creen que siquiera haya algo después de la muerte. Y lamentablemente algunos cristianos piensan así, o algunos quienes se llaman cristianos. Pero en aquel tiempo los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Y esta era una secta, o era un grupo de judíos. No creían en la resurrección, creían en todo lo demás, pero en eso no. También los griegos
tampoco creían en la resurrección, no creían así. Por esto ellos decían pues que había que darle al cuerpo lo que pidiera, porque el cuerpo era malo, se iba a acabar, así que pues había que echarle ganas a todo lo que nos daba gusto en el cuerpo, ¿no? Y esta distorsión de la doctrina encajaba con la cultura, hacía que el cristianismo fuera más atractivo para los del mundo. Aparentemente este era un problema ahí en Corinto. ¿Por qué? Porque ellos, en su afán por verse pues de alguna manera buena onda, por verse de alguna forma contemporáneos o modernos, pues no disciplinaban a uno de esos miembros que andaba en pecado. No le llamaban pecado al pecado. Ellos decían, no, pues vamos a los templos, al fin que somos cristianos, pero podemos ir a los templos paganos y comer y participar y todo esto con ciertos límites, con ciertas restricciones, pero pues nunca estaban definidas esas restricciones de ellos mismos, ¿no? Que ellos mismos ponían. Y Pablo rebatió de forma contundente esta distorsión de la resurrección y habló acerca de trágicas implicaciones de esta filosofía que ellos habían sacado. Vamos a ver el versículo 35, ahora sí, la primera carta a los Corintios. Después de todo lo que vimos la enseñanza anterior, dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, después de la contundente defensa de la doctrina de la resurrección, Pablo sabía que ellos no se iban a quedar conformes. Sabía que más de 1, 2, 3 no iban a quedar conformes. ¿Por qué? Porque él conocía a su gente, ¿no? Pablo sabía lo que tenía, conocía a los de esta iglesia que él había fundado. Así que se adelanta a responder a los posibles cuestionamientos de los seguidores de esta doctrina que eran parte de la iglesia en Corinto. Y esto nos trae un principio, porque Pablo está pues poniendo ahí a personas quienes van a hacer estas preguntas, ¿no? Esto es algo que caracteriza a alguien quien ha perdido el enfoque del evangelio. Decíamos la enseñanza anterior que puede alguien ser cristiano, pero de pronto se desenfoca y se olvida del evangelio, piensa que es una materia que se debe de olvidar y piensa que hay cosas nuevas que aprender, cosas nuevas que te vuelven más espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un desenfoque total. El evangelio siempre debe de ser parte de nuestra vida. De hecho, no solo para nosotros mismos, sino para predicarlo. O sea, no es algo que nos debemos de olvidar. Y cuando nos olvidamos de él, de manera voluntaria, nos desenfocamos. Y uno de los síntomas de este desenfoque es cuestionar la palabra. Eso es arrogancia pura. El cuestionar la palabra manifiesta arrogancia. Ese tipo de cosas de, bueno, a ver, pero ¿por qué? O sea, ahí dice la Biblia, pero a mí, en mi caso tiene que ser diferente. Eso es arrogancia. O sea, Dios no escribió una Biblia y dijo amén al final y va a hacerte tu propia Biblia a ti a tu medida, ¿no? O sea, esto aplica para todos. Ahora, estoy hablando de los cuestionamientos que personas pueden hacer, ¿no? Una cosa es preguntar para aprender. Eso es una cosa que va completamente aparte, ¿no? Que pueda alguien estar leyendo algo en la palabra y pueda no quedarle claro. Por cierto, si ese es tu caso, te recomiendo algo. Sigue leyendo y ahí vas a encontrar la respuesta. Y si aún así no encuentras la respuesta y consultaste en algún comentario bíblico, qué sé yo, bueno, entonces sí, acércate y pregúntale a alguno de los líderes o a un servidor también, ¿no? Para eso estamos. Pero una cosa es preguntar para aprender y otra cosa muy distinta es cuestionar para desacreditar lo que se ha enseñado. En una ocasión estábamos en una clase de discipulado y se para una persona y empieza a interrumpir la enseñanza. Y empieza a cuestionarme a mí, que yo estaba enseñando, ¿no? Así como que, ok, puedes preguntar, pero con otra actitud, ¿no? Según él estaba como desacreditando, ¿no? Estaba como mostrando su sabiduría, etcétera, ¿no? Bueno, una cosa es preguntar, otra cosa es cuestionar para desacreditar lo que se ha enseñado. Santiago nos invita, de hecho, en su carta, primer capítulo, versículo 21, nos invita a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Por cierto, todo lo que necesitamos para subsistir espiritualmente está ahí, en la superficie, ¿eh? O sea, no tenemos que irnos demasiado profundo en temas teológicos para ser cristianos piadosos, para ser cristianos maduros incluso, ¿eh? Porque entonces, ¿dónde dejamos a aquellos quienes por X circunstancia no pudieron estudiar? Apenas si saben leer un poquito. ¿Acaso para ellos no hay madurez espiritual disponible?
Es que madurez espiritual no tiene que ver con el conocimiento de verdades, sino con la aplicación del Evangelio precisamente. Alguien quien vive a la luz del Evangelio toda su vida es una persona madura. No importa que no sepa definir conceptos teológicos, que no sepa que la confesión de quién sabe cuál y que el griego y el hebreo y el arameo y todo este tipo de cosas que enriquecen, pero no son esenciales para que un cristiano se parezca al Señor Jesucristo. ¿Estamos en el mismo canal? La audiencia de Jesús era una audiencia que muchos de ellos, la gran mayoría, no sabían leer ni escribir. ¿Cómo la ves? Y el Señor Jesús no los desechó, más bien los vio como ovejas que no tenían pastor y les enseñó. ¿Cómo les enseñó el Señor Jesús? De una manera clara y sencilla, lo cual afirma lo que te estoy diciendo, que las verdades profundas, lo suficiente para que podamos nosotros subsistir, madurar, crecer espiritualmente, está ahí en la superficie. Aún así, si nosotros deseamos aprender más, bueno, hay que hacerlo con la actitud correcta. Pablo se está adelantando a esta posible actitud de cuestionamiento y es muy interesante cómo responde Pablo a este cuestionador imaginario, por decirlo así, ¿no? Dice el versículo 36, fíjate cómo empieza, nada más vamos a ver la primera palabra. ¿Qué dice? Necio. Es la palabra afrón o afron, significa sin razón, significa alguien quien no tiene mente, alguien quien carece de salud y sobriedad mental. O sea, dice Pablo, si alguien pregunta, es un necio. Si alguien pregunta este tipo de preguntas, cuestionando, tratando de desacreditar esta sólida evidencia de la doctrina de la resurrección. En otras escrituras, Pablo también utiliza este término para referirse a aquellos quienes no conocen a Dios, aquellos quienes cuestionan la verdad de Dios, les llaman necios también. De hecho, el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a menudo pasa así, aquellos quienes se creen muy listos para cuestionar verdades de la Biblia, llámense ateos, llámense escépticos, llámense cristianos quienes simplemente odian al predicador o a la iglesia y desacreditan. Bueno, aquellos quienes se creen muy listos para cuestionar en realidad, según Pablo, se ven como unos necios, se ven como unos ignorantes. Dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Acuérdate, estamos hablando del tema, la resurrección, cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo. Y para responder a esos cuestionamientos, comienzo utilizando una ilustración. ¿Te fijas cómo es claro? Cómo hay ejemplos que pueden ayudarnos a entender a aquellos quienes estamos dispuestos, ¿no? Y esta ilustración que usa tiene que ver con la agricultura. Para que una semilla se convierta en una planta que dé fruto, ¿qué debe de pasar? Se debe de sembrar en la tierra, ¿cierto? Y cuando la semilla cae en la tierra, los que saben de agricultura saben que la semilla muere. Y es lo que está diciendo Pablo, versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y esta es lógica elemental. Cuando tú siembras, por ejemplo, tomate, no siembras el tomate, ¿verdad? La fruta roja, así, no la siembras. ¿Qué es lo que siembras? Siembras semillas. Se ven diferentes, son diferentes las semillas del tomate, son completamente diferentes, pero una vez sembrada, la semilla pasa por un proceso hasta que se convierte en ese delicioso tomate, ¿verdad, mi amor? Aquí a mi esposa le encanta el tomate, ¿no? La muerte no es aniquilación, y esto debe de dejar muy claro, debe de quedar muy claro, lo quiero dejar muy claro. Morir desde la perspectiva bíblica y la que nos interesa a nosotros, no es dejar de existir, no es aniquilación, es cambiar de un estado a otro. Es separación, pero se cambia de un estado a otro estado. Los que conocían la agricultura conocían cómo se veía la semilla de trigo y cómo se veía la semilla cuando germinaba. Ellos conocían este proceso de cambio de una semilla y cómo iba sufriendo este cambio. Asimismo, cuando nosotros resucitemos, nuestro cuerpo resucitado se va a poder identificar con el que tenemos ahora, pero no va a ser exactamente igual. No sé si me estoy comunicando, esta explicación de la explicación está quedando clara. Versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y aquí está estableciendo un principio que debe de estar siempre en la mente y en el corazón de los creyentes, en todo tiempo, y es la soberanía de Dios. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Dios hace como Él quiere, cuando quiere. Eso es la soberanía de Dios. De la misma forma que en lo natural
Dios hace las cosas como quiere, sin pedir consejos, sin pedir explicación, simplemente como Él quiere. Así también con nuestros cuerpos después de morir, Él va a hacer como Él quiera. ¿En eso estamos claros? Perfecto. Es difícil de creer que Dios pueda crear un cuerpo nunca antes visto. ¿Usted qué cree? O sea, ¿a usted le parece difícil de creer que Dios pueda crear un cuerpo nunca antes visto? O sea, como una superespecie humana, por decirlo así. Sigamos leyendo, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aquí nos está mostrando una diversidad de cuerpos en la creación, una diversidad de especies en la creación. Cada cuerpo fue creado para poder sobrevivir en un hábitat. Dice, una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias. O sea, un hombre no puede estar en las temperaturas que está, por ejemplo, un caballo o una vaca y alimentarse de lo que se alimenta el caballo o la vaca. O sea, tenemos cuerpos distintos, hasta nuestra piel es diferente. O un elefante. O sea, te fijas cómo en la creación hay diversidad para que puedan sobrevivir en un hábitat. De hecho, entre los mismos animales hay unos quienes pueden sobrevivir únicamente dentro de un hábitat. Por ejemplo, los peces no los puedes sacar del agua. ¿Por qué? Porque se mueren. Pero a ver, mete a tu hijo, mételo al agua y déjalo ahí. No lo hagas. No es buena idea, ¿no? Definitivamente no. Cada uno de nosotros estamos diseñados para funcionar en nuestra propia hábitat. Entonces no es difícil de creer que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, la creación, a las especies, pueda crear un cuerpo similar al que tenemos actualmente, pero con nuevas características. O sea, para que se pueda adaptar y vivir en la eternidad. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, Pablo está esforzándose porque les quede claro que el cuerpo que tenemos ahora va a ser de una especie distinta, aunque similar a como nos vemos ahora. Y aquí pasa a la ilustración de los astros. Si tú volteas y ves el sol, te das cuenta que es diferente completamente a la luna. Creo que fue ayer por la mañana, bien tempranito, se veía una luna, ¿sí la vio? Impresionante, en el amanecer, ¿no? Enorme. Podemos ver las diferencias entre el sol, entre la luna, y son diferentes a los cuerpos que están en la tierra. O sea, no puedes decir, mira, ese sol parece montaña, ¿verdad que no? O sea, son diferentes. Aún entre los astros, el sol, la luna, las estrellas, podemos distinguir uno de otro, pero aún se encuentran en la categoría de objetos del cielo. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Después de haber planteado todas estas diferencias, ahora nos empieza a plantear cómo será nuestro cuerpo nuevo. El cuerpo, o usando la analogía, la primera analogía de Pablo, la semilla que tenemos ahora es una semilla que se deteriora. ¿Ya se ha dado cuenta de eso? No sé por qué, pero desde que empecé a pastorear cada vez me salen más canas en la barba. Y no me las voy a pintar. No, así que se queden blancas, ¿no? Bueno, es parte de las fases que vamos viviendo nosotros, ¿no? Nos vamos deteriorando, nos vamos pues desgastando y entra uno después a la edad de los nuncas. ¿Sí sabe cuál es esa? Nunca me había dolido aquí, ¿no? Nunca me había agarrado este dolor por acá y nunca, etcétera, ¿no? Nunca me había cansado al subir las escaleras. Bueno, nuestro cuerpo se va deteriorando. De hecho, desde que nacemos, nuestros cuerpos ya empiezan a irse desgastando, ¿no? Empiezan ya los dolores, empieza ya la corrupción desde que nacemos, ¿no? Y este cuerpo también se deshonra. Déjame hablar primero de la deshonra del cuerpo en cuanto al aspecto físico, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Sobre todo la gente adulta, como te ves, me vi. Como me veo, ya quisieras. No, no es cierto. Como me veo, te verás, ¿no? Dicen muchos por ahí, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes, nos vemos bien al tiro, ¿no? Bien guapos, bien hermosos, ¿no? Los jóvenes son bellos.
Hasta se atreven a ponerse cierta ropa que dices tú, bueno, esa es para joven, o sea, sí, pero tú, brother, ya estás en tus 50, ya no te queda ese tipo de ropa que tenías cuando tenías 20, o sea, no se trata de ser mala onda, pero hay que ubicarnos en la edad en la que estamos, ¿no? Los jóvenes bellos se atreven a ponerse cierto tipo de ropa que es juvenil, pero ya un viejito no se ve igual de bello, ¿verdad? No se ve igual de bello con un atuendo, con un outfit que se pone un joven. No nos atrevemos ya a ponernos la ropa que nos poníamos cuando éramos chavos. Yo a veces digo, ay, qué padre, me lo pongo, y digo, no, ya no tengo 20 ni 18, ya eso no. Pero una vez que se siembre, esto es en cuanto a la honra y la deshonra del cuerpo, una vez que se siembre este cuerpo y que muera, va a fructificar, es decir, va a resucitar. ¿Va a resucitar cómo? Sin deshonra. Sin la deshonra del cuerpo físico, y también sin la deshonra del pecado, porque el pecado deshonra nuestro cuerpo también. O sea, a causa del pecado nuestros cuerpos van envejeciendo. Adán y Eva fueron creados para no envejecer, pero el pecado trajo la vejez, trajo la enfermedad, trajo la deshonra que trae este cuerpo. Así que nuestros cuerpos nuevos, ya fructificados, resucitados, van a ser hermosos por siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Qué tal? Si a lo mejor aquí no estábamos muy agraciaditos, el Señor nos va a poner ahí bien hermosos, ¿no? Este cuerpo también va perdiendo fuerza, y eso hasta los jóvenes, ¿eh? Hasta los jóvenes luego andan ahí todos así, ¿no? Endereza ese niño, ¿no? ¿Y por qué andan ahí todos así? Nuestros cuerpos van perdiendo fuerzas, pero cuando mueran, cuando sean sembrados y fructifiquen o resuciten, van a florecer sin debilidad. ¡Qué maravilla!, ¿no? Un cuerpo que ya no se va a cansar. El proceso de corrupción llega hasta la muerte. Estoy hablando otra vez de este cuerpo, ¿no? Se va corrompiendo, va envejeciendo, hasta llegar a la muerte. Y es en donde el cuerpo se convierte en polvo. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, ¿sí? Y la palabra dice, pues del polvo eres y al polvo vas a volver. Y así es como nuestro cuerpo va deteriorándose, va cambiando hasta convertirse en polvo. Ahora, es bueno que mencione de pasada únicamente el tema de la cremación. ¿Qué onda con la cremación? ¿Quieres saber? ¿Sí? No. Cremar un cuerpo muerto, lo único que hace es acelerar el proceso de convertirse en polvo. Porque si lo plantas, cuesta como $6,000, ¿no? Algo así, cuesta una lanota y es más barata la cremación. Entonces el asunto, el dilema que muchos tienen es, ay, es que ¿cómo le va a hacer el Señor para resucitar nuestro cuerpo si nos crema? Ay, ¿tú crees que sea un obstáculo para el Señor volver a formar? Si de todas maneras te van a enterrar, si te entierran y tus huesos se descomponen, se lo comen los gusanos y todo, se va a convertir en polvo, igual que si lo creman. Pero bueno, aún así, si tú tienes toda esa lana y quieres que te den cristiana sepultura, como le llaman, está bien, no hay problema, ¿no? Pero el tema es de que nuestro cuerpo va a volver al polvo. Pero nuestros cuerpos resucitados no van a ser así. Los cuerpos mueren igual que los de los animales. Nuestros cuerpos mueren igual a los animales. Pero van a ser cuerpos físicos espirituales. Yo le puse aquí en mis notas, cuerpos físicos, diagonal, espirituales, que van a estar listos para vivir eternamente. Va a tener las mismas características del cuerpo resucitado de Jesús. De hecho, la semana pasada me saltó un versículo, el versículo 16, ahí ahora sí se lo repongo, que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y está esta similitud del cuerpo de Cristo resucitado con el cuerpo que vamos a recibir nosotros. Por ejemplo, el cuerpo físico de Jesús tenía huesos y tenía carne. El cuerpo físico, estoy hablando del cuerpo físico resucitado, tenía huesos y tenía carne. Él mismo en Lucas 24:39 les invitó a tocarlo, les dijo, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí está hablando Jesús después de haber resucitado. Vemos aquí, según la evidencia bíblica, que tenía un cuerpo que era palpable. Y dice la palabra, estamos viendo, que nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de Jesús resucitado cuando resucitemos. Además, otra característica que vemos en el cuerpo resucitado de Jesús es que era reconocible. En Juan 20:19, cuando se apareció a sus discípulos, ellos se regocijaron de verle. Dijeron, ¡ah, qué bien Jesús! Lo vieron. Es decir, nuestros cuerpos resucitados van a ser reconocibles. O sea, vamos a saber quién es quién.
Ahora, el cuerpo de Jesús resucitado tenía algunas características que lo distinguían. Por ejemplo, las marcas de sus manos, la marca de su costado. Es muy probable que también haya marcas en nosotros, o los birthmarks, que a lo mejor pues permanezcan cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado, lo cual nos ayuda a ver que el cuerpo resucitado no va a ser algo amorfo, algo extraño, sino algo muy similar a lo que tenemos ahora, pero glorificado, ¿no? El cuerpo resucitado de Jesús era palpable, no era una ilusión. Acuérdate que ellos decían, no, ya lo de la resurrección ya se efectuó, es algo imaginario. No. El cuerpo de Jesús resucitado no era imaginario, era palpable. Se lo dijo a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 27. Le dijo, pon aquí tu dedo, Tomás. A ver, Tommy, pon el dedo aquí. ¿Ves? Mira mis manos. Acerca tu mano, acércala. Métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Lo mismo Pablo les podría decir a aquellos quienes enseñaban que la doctrina de la resurrección ya se había efectuado en el momento de la conversión. Incrédulos, no sean incrédulos, sino creyentes. Pero algo, y lo dejé para el último, porque no sé si sea mi favorito, a lo mejor el suyo también. El cuerpo resucitado de Jesús también comía. ¿Qué tal? En Hechos 10:41 vemos cómo el Jesús resucitado les preparó desayuno a los discípulos y comió con ellos. ¿Qué tal? Es maravilloso, ¿no? Es interesante. Ahora, no vamos a comer para subsistir, porque vamos a ser eternos. Yo creo que vamos a comer para disfrutar, para deleitar y para probar los platillos sin engordar. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bueno, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y aquí hay un ejemplo más que fue tomado de la Escritura. No como ellos, quienes tomaban sus cosas de la filosofía y de lo que se les parecía, etcétera, ¿no? Aquí vemos que nos menciona a Adán. Adán primero fue polvo, ¿cierto? O sea, antes no había Adán, después hubo polvo, después Dios sopló sobre su nariz aliento de vida y cambió de ser solo materia para ser un alma viviente. Ese es el ejemplo que da Adán. Y continúa, dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es este postrer Adán? Jesús, exacto, se refiere a Cristo. A él no le llama alma viviente, o sea, Cristo resucitado no es un alma viviente, sino es un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Cristo es quien resucitó para dar vida a aquellos quienes depositamos su confianza en Él. Depositamos nuestra confianza, quiero decir, en Él. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y aquí vemos nuevamente el orden de las cosas. Para que Cristo resucitara, ¿qué tuvo que pasar primero? Tuvo que morir, exacto. O sea, es lógica simple, no crean que estoy haciendo preguntas capciosas, ¿no? Todo está muy simple. Para que Cristo resucitara tuvo que morir primeramente. Antes de morir, tuvo que encarnarse. O sea, tuvo que tomar una forma humana. Igual que nosotros, quienes nacimos, también tenemos que morir para resucitar. Y es allí a donde muchos, pues, no nos gusta esa idea de tener que morir, ¿no? Pero es necesario. Para resucitar, tenemos que morir. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. De hecho, Adán, eso es lo que significa. Fue tomado del polvo de la tierra, según Génesis 2:7. El segundo hombre, que es el Señor, Cristo, es del cielo. Uno es de la tierra y Cristo del cielo. Cristo no vino del polvo. Debemos de ver esa distinción. Cristo no vino del polvo como Adán, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, tal y como lo vemos en la Escritura. Fue concebido por el Espíritu Santo. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí es a donde yo quería llegar, porque aquí yo creo que es el corazón de esta enseñanza y de este capítulo, ¿no? Dice, lo leo de nuevo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Los que tienen todavía la naturaleza de Adán, que no han recibido la nueva naturaleza, pues se portan así, terrenales.
Pero dice, ¿y cuál es el celestial? Es decir, Cristo, los que hemos recibido la simiente de Cristo en nosotros, también somos similares a Él. Y así como hemos traído nosotros los creyentes la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En este tiempo, con este cuerpo corruptible, somos llamados a vivir en semejanza a Él en su carácter. Y esto es muy, muy profundo. ¿Por qué? No me quiero despegar del tema, ni mucho menos me quiero despegar de la carta que estamos estudiando. Los corintios eran personas carnales. O sea, no generalizo, pero la mayoría de ellos. Así les llamó Pablo. Porque pues ustedes son carnales, andan como hombres, viven como hombres. En vez de vivir como Cristo, en vez de tener el carácter de Cristo, están iguales a los que no conocen a Cristo. Y en ese tiempo nosotros, aunque tenemos este cuerpo corruptible que ha sido afectado por el pecado, que está pues en descomposición, ¿sí?, para llegar a ser polvo, aún así somos llamados a vivir en semejanza a Él en su carácter. Porque esta doctrina de ya la resurrección ocurrió, ya no hay nada, nuestra mejor vida ahora, todo es de la tierra, hay que echarle ganas aquí y etcétera, todo eso lo que produce son una especie media rara que dice que es cristiana, pero que se comporta como los del mundo, que no se parece nada a Cristo. Entonces tú dices, ¿cómo? Dice que es cristiano, pero nada que ver con Cristo, en lo más mínimo se parece, ¿no? Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos trabajando en esto? No me respondas, cada uno respóndase. ¿Estamos firmes, pareciéndonos a Cristo? ¿Estamos constantes, perseverando, tratando de parecernos a Cristo? ¿Estamos sirviendo como Cristo sirvió? Porque va a llegar el momento en el que seremos semejantes a Él en cuerpo resucitado. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es simple, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer así complicado. Aquel quien vive en la carne, o sea, dándole rienda suelta a sus deseos pecaminosos, diciendo, no, pues yo soy libre y a libertad nos llamó el Señor y todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero pues yo determino lo que me conviene y lo que es lícito, etcétera. Bueno, aquel quien vive así, dándole rienda suelta a sus deseos, a sus concupiscencias, es muy probable que no haya nacido de nuevo. ¿De dónde saco esto? Del versículo 34. Pablo mismo les dijo, algunos de vosotros no conocen a Dios. O sea, no estaba Pablo parado en uno de los templos paganos, ahí donde estaban todas las prostitutas y prostitutos. No estaba el apóstol Pablo hablándoles a aquellos quienes estaban poniéndose hasta las manitas ahí en los templos y en el desenfreno que había en la ciudad de Corinto. Estaba hablándoles a los de la iglesia en Corinto. Y les dice, ustedes que están ahí sentaditos, entre todos ustedes hay algunos quienes no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, eso ya lo dijo. Por tanto, aquellos quienes viven así, quienes creen que creen, o sea, quienes no sé de dónde sacaron que son cristianos, no sé si alguien les hizo repetir una oración, no sé si alguien nomás le dijo, pues vente a la iglesia, pues ya, bienvenido a la familia de la fe, ¿no? Primer lugar, primera vez que nos visita, no, pásele, ya ustedes de aquí de la iglesia, no. Porque eso produce una falsa seguridad en personas. Y así ocurre, ¿no? Aquellos quienes creen que creen, pero se comportan igual que los del mundo, pues no van a resucitar. No van a resucitar para vida eterna. Porque acuérdate que dijimos, el mismo apóstol Pablo lo dice, que hay una resurrección que es para todos, ¿no? O sea, todos vamos a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que si hemos nacido del Espíritu, andemos en el Espíritu, como le dijo Pablo también a los Gálatas. Continúa diciendo, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, de la misma forma, este cuerpo corruptible no está diseñado para la eternidad. Necesita ser transformado. Si te fijas en la Escritura, el Señor dijo, no hay hombre que pueda verme y que pueda vivir, ¿cierto? Con este cuerpo no, pero con el cuerpo resucitado que tendremos, vamos a poder ver al Señor cara a cara. Eso que cantamos, te veré en la hermosura de tu santidad, va a ser una realidad.
pero no puede ser con este cuerpo, porque si alguien ve al Señor cara a cara con este cuerpo no resiste y cae muerto, pero por eso el Señor nos va a dar este cuerpo resucitado, va a ser transformado. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Como apóstol, Pablo tenía esta prerrogativa, este derecho de dar revelación a la iglesia, y a esto le está llamando misterio. O sea, no es algo nuevo, sino es algo que estaba allí, pero él se los está poniendo claro, ¿no? Esto que estaba en misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de que no todos los creyentes vamos a dormir, entiéndase, morir. No todos. Este dormir que utiliza aquí es un eufemismo, es una figura retórica para referirse de forma leve a la muerte, ¿sí? Ese es el misterio. Los creyentes que mueren en realidad están dormidos. Y lo hablo en un tiempo en el cual muchas personas están muriendo. Hay una gran mortandad en ese tiempo, más que en otros tiempos. Pero aquellos quienes han confiado en Cristo, quienes han recibido esta nueva naturaleza y que mueren, en realidad no están muertos, aniquilados, no han dejado de existir. En realidad están dormidos, ¿sí? Y van a despertar para recibir un cuerpo incorruptible. Todos los creyentes seremos transformados, todos. Vamos a recibir cuerpos incorruptibles. Pero hay algunos creyentes quienes no van a experimentar la muerte. No sabemos quiénes van a ser, no sabemos si algunos de los que estamos aquí, o si los que estamos aquí, o si la próxima generación, o 2 generaciones, no sabemos, pero Pablo lo estaba enseñando, está explicando por qué. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, este evento va a ocurrir en milisegundos, o sea, así de rápido. Nadie sabe la fecha, nadie sabe la hora, nadie, ni el profeta más picudo, nadie sabe. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, aquí le está planteando esta verdad de que hay algunos quienes no van a llegar a este momento de la muerte, de dormir, sino que va a venir el Señor y ya no van a alcanzar a morir. Inmediatamente, así sobre la marcha, on the go, van a ser transformados. ¿No te parece eso maravilloso? Eso que estoy hablando son cosas de fe y es doctrina esencial. O sea, todo cristiano debería de tener claro esto. Pablo les dijo, pues les estoy dando la lechita. Imagínate, esto que les estoy hablando es lechita y algunos ya están atragantados, ¿no? Así como, no entiendo. Bueno, hay que ir abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón también, ¿no? Ese sonido de trompeta del que habla va a indicar que ha llegado el tiempo. Cada vez que había un cambio de tiempo en la Biblia, había un sonido. Cuando vino la ley, ¿te acuerdas? Hubo un sonido de bocina, ¿sí? La era de la ley. En Pentecostés, por ejemplo, también hubo un estruendo, hubo un viento, ocurrió algo. Dios se manifestó ese cambio de era. Ahora es la era de la iglesia por medio de un sonido, pero viene el que estamos esperando nosotros. Este sonido de trompeta que el Señor va a emitir para llamar a sus redimidos. Algunos van a estar durmiendo, muertos, como quiera que haya sido que murieron, si los cremaron o si los enterraron, si se ahogaron, si se los comió un animal salvaje, qué sé yo, porque muchos cristianos fueron muertos en el circo romano y murieron por fieras, ¿no? Como estén, el Señor los va a llamar para que se encuentren con Él. Dice, y nosotros seremos transformados, asumiendo Él de que sea en este tiempo en el que Él está hablando y que venga el Señor. Pablo pone por un lado los muertos y se cuenta entre los que serán transformados sin ver la muerte. Eso es algo que nos ayuda a ponerlo en perspectiva. Siempre debemos de creer que nosotros vamos a ser de estos, de los que el Señor va a encontrarse con ellos al sonar la trompeta. Porque si decimos, no va a ser en esa generación, a lo mejor es en la otra, nos desenfocamos nuevamente. Pablo desconocía el día y desconocía la hora, igual que nosotros desconocemos el día y la hora que la trompeta va a sonar. Así que vivamos de esta forma, vivamos como que el Señor va a venir en esta generación. ¿Te imaginas? O sea, que cada día, no sé, qué ritual hagas en la mañana que te levantas. Los que usamos lentes es lo primero, ¿no? Para poder ver qué onda, ¿no? Con el mundo, así. Ahora sí ya veo el reloj, etcétera.
y todo ese tipo de cosas. Pero sería bueno que entre lo que hacemos en la mañana al despertar, sería decirle: Señor, yo creo que tú vas a venir hoy, y que nos formateemos de esa forma, desde que empezamos nuestro día, como que el Señor va a venir hoy. Vas a ver cómo cambia nuestra manera de ver la vida, vas a ver cómo cambia nuestra manera de interactuar entre nosotros como familia, nuestra manera de interactuar entre nosotros como cristianos, porque oye, cuando suena la trompeta yo quiero que me encuentre firme, constante, sirviendo, y no como estaban los corintios, en divisiones, en contiendas, en todo este tipo de cosas que hemos visto, ¿no? Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Todo esto que está diciendo Pablo no es una hipótesis, no es opcional, ni tampoco está sujeto a cambios, como nuestros planes ahorita, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te quieres ir de vacaciones? Dices, pues me voy a ir de vacaciones. Te recomiendo que le compres seguro a tu vuelo, si vas a volar, porque ya ves cómo están las cosas, están sujetas a cambios. Así que esto que está diciendo Pablo no es así, no está sujeto a cambios. Dice, es necesario que acontezca, va a acontecer. Es necesario que este cuerpo corruptible sea transformado por uno incorruptible. Es necesario que este cuerpo mortal sea transformado por uno inmortal. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pablo una vez más apela a la Escritura y cita Isaías 25:8 para autenticar lo que ha planteado y para exponer lo que implica el cumplimiento de lo que ya expuso. O sea, todo lo que hablemos debe de tener sustento en la Escritura. Por favor. O sea, todo lo que nosotros emprendamos que tenga un sustento en la Escritura. Incluso nuestras emociones. A veces nuestras emociones están, pues no sé, están todas así, ¿no? Todas revueltas. Bueno, busquemos en la Escritura esa brújula que decía el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahorita el alma, o sea, las emociones andan todas revueltas, ¿no? Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y el hombre nuevo que está en nosotros, el que va a resucitar, este hombre nuevo puede controlar y someter las emociones y decirles, no se olviden de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, porque no empieza por los beneficios, las chaclas nuevas, esto, aquello. Hay quienes se conforman con que el Señor sea su sanador y hasta ahí. Hay quienes se conforman con que Cristo sea su sustentador o su proveedor, pero el salmista le decía a su propia alma, a sus sentimientos, a sus emociones, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego Él es el que sana. Él es el que rescata del hoyo tu vida cuando estás en problemas. Pero primeramente es el perdón de nuestros pecados. Y allí es en donde podemos someter nuestras emociones. Y, ¿cuál deprimido? Tranquilo, he recibido perdón de pecados. Mi cuerpo va a resucitar y va a recibir esta incorrupción para siempre. Así que él está citando la Escritura para autenticar esto que ha planteado. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Dice, sorbida es la muerte en victoria. La versión griega dice, la muerte se absorberá para siempre. Dice, ya. Dice versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué tal? Nosotros los creyentes, con cuerpos resucitados, vamos a ser inmunes a la muerte. ¿Te das cuenta que está esta avispa que pica y que una vez que pica, pues ya no tiene veneno, ya no puede hacer nada? Bueno, esta muerte llamada pecado picó al Señor Jesús y ahora nosotros ya no le tememos a la muerte. La muerte será ya algo que no nos afectará a nosotros. Por eso nuestra resurrección va a ser diferente a la que vemos en Juan 11:44 con Lázaro. Nuestra resurrección va a ser distinta a la que vemos en Marcos 5:41, que habla acerca de la hija de Cairo. Va a ser distinta a la de Dorcas o Tabita, que está en Hechos 9:41. Todos ellos no diríamos que resucitaron, sino que revivieron. O sea, volvieron a la vida, a este cuerpo que otra vez se vuelve a morir. Pero nosotros
no vamos a revivir, vamos a resucitar para no ver la muerte una vez más. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Fíjate bien esto. Hay que poner un poquito de atención aquí. Acuérdate del Génesis. La serpiente engañó a Eva y le dijo, mira, si comes, si desobedeces, no vas a morir. Ahí estuvo el engaño. Como resultado de su pecado, del pecado de Eva, Adán responsable, todos nacemos en pecado y estamos destinados a nacer ya muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, y estamos destinados a morir físicamente. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todo eso a causa de ese aguijón del cual Eva se dejó picar de la serpiente, ¿no? Dice, y el poder del pecado, la ley de Dios lo que hace es que hace evidente nuestro pecado. Nadie puede decir que es inocente y decir, no, yo soy inocente, yo cumplo toda la ley, porque ya desde ahí está mintiendo y ya es pecador y ya se hizo culpable de toda la ley. Si nosotros vemos la realidad de nuestro pecado, podemos abrir nuestros ojos a la necesidad de un Salvador. Aquel quien no cree en el Señor es esclavo del pecado. Ama más las tinieblas que la luz. Y como consecuencia va a resucitar, sí, pero para morir eternamente. En cambio nosotros, por medio de Cristo, somos más que vencedores sobre la muerte. Es en este contexto en el que nosotros podemos decir, este texto no es un bumper sticker, yo soy más que vencedor. Y lo usan los deportistas, y no, yo todo lo puedo en Cristo, o soy más que vencedor. Es en este contexto, o sea, aquí cobra todo el sentido. Somos más que vencedores por medio de Cristo, somos más que vencedores sobre la muerte, somos más que vencedores sobre el pecado. Aquel quien dice, no, es que yo no puedo con ese pecado, bueno, entonces no estás en Cristo, porque aquel quien está en Cristo es más que vencedor sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una promesa que debemos de abrazar. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso para los que estamos en Cristo. A los que no están en Cristo, el pecado los revuelca y se revuelcan ellos en él. Y luego viene la cruda moral, ¿no? ¿Qué hice? Pero después vuelven a caer en lo mismo. Y otra vez, y así, es una vida de únicamente disfrutes, deleites momentáneos. Pero aquellos quienes estamos en Cristo somos más que vencedores sobre el pecado, que ya nos enseñorea sobre nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo para resistir la tentación, y también somos más que vencedores sobre la muerte que trae el pecado. Dice Romanos 6:14, eso que te acabo de decir, subráyalo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta gracia podemos tener la victoria sobre el pecado. Podemos decir, soy más que vencedor. Lo que eso debe de producir en nosotros, primeramente, es alabanza. Diga alabanza. Y ahí lo vemos, en el versículo 57 del capítulo 15. Después de todo esto que dijo el apóstol Pablo, irrumpe en alabanza. Dice, más gracias sean dadas a Dios. Esta palabra alabanza tiene varios significados que nos ayudan a formar un concepto grande, pero uno de los significados, una de las palabras que se traducen como alabanza en la Biblia es gratitud. Por eso muchas de las canciones que nosotros cantamos de alabanza y de adoración dicen así, dicen gracias Señor, te doy gracias, etcétera, porque alabanza en sí misma es gratitud. Y aquí Pablo está, después de haber meditado en todo esto que vemos, después de haber meditado en esta victoria que nos da el Señor sobre el pecado y sobre la muerte, dice gracias Señor, alaba al Señor. Alabar a Dios no tiene que ver únicamente con cómo me siento físicamente, anímicamente. Sí. Alabanza tiene que ver con meditar en esto, con meditar en la victoria que nos da el Señor. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le damos gracias a Dios? Primeramente dice que nos da la victoria. ¿No te parece esto que acabamos de ver una victoria? Victoria que no podemos ver a través de los lentes o de la óptica de esta doctrina de cosas terrenales, de cosas materiales,
de que decreto mi prosperidad y todo este tipo de cosas no nos dejan ver esto, que es esencial en los cristianos. No es que uno deteste y odie a los de la prosperidad, es que llevan a los cristianos a enfocarse en cosas así que nada que ver. Es como poner a un águila allí en donde están todos los pollos, y ahí están siempre, nada más los que se llaman cristianos, que abrazan este evangelio de la prosperidad, ahí están comiendo gusanos cuando son águilas, si son hijos de Dios. Pero nosotros podemos ver la verdadera definición de victoria, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de una victoria asociada con cosas terrenales, sino de una victoria eterna. Porque podemos a lo mejor tener proyectos y hacer planes y decir, ¿sabes qué? Pues no sé, voy a hacer esta venta que me va a generar muchos ingresos. Ok, la logras. ¿Y luego qué? Se acaba el dinero y ahora estás en otra etapa y dices, ahora necesito esto, necesito la victoria aquí, victoria por allá, pero aquí está hablando de una victoria eterna que fue por medio de Jesucristo. Él la obtuvo por nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Él mismo dio su vida, Él mismo se encarnó, Él mismo resucitó por el poder del Señor, el poder de su resurrección, y Él mismo nos va a resucitar. Nosotros lo único que hacemos es que confiar en Él, descansar en Él. Por esto la fe es tan importante, es esencial. La fe que es producida por el Evangelio. Fue Él quien se encarnó, fue Él quien murió, fue Él quien resucitó, fue Él quien ascendió a los cielos, y es Él quien volverá con poder para resucitarnos. Esta victoria es por medio de Cristo. Pero cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo, todo esto se vuelve, como veíamos la semana pasada, una religión hueca. Se vuelve, como dijo Pablo, una pérdida de tiempo. Somos los más dignos de conmiseración. Esos son aquellos quienes tienen su esperanza en esta vida. Aquellos quienes categorizan la victoria o le llaman victoria a prosperidad, a cosas materiales y terrenales. Está hablando de alabanza entonces, y con un objetivo, ¿no? Con un punto clarísimo, que esto que vimos. Una vida de alabanza no es estar cantando todo el tiempo. ¿Has oído? No, es que Dios busca una vida de alabanza, y a veces nos imaginamos, no, pues todo el tiempo ahí cantando con la guitarra, rascale ya los dedos sangrando y todo, cante. Una vida de alabanza no es eso, no es estar cantando todo el tiempo. Una vida de alabanza es aquella que descansa en la victoria eterna que tenemos por medio de Jesucristo. Porque cuando vivimos tribulaciones, cuando vivimos tiempos de crisis, lo que quieras, ¿no? Esto debe traernos esperanza. Pues mira, no sé si voy a tener para pagar la renta este mes. No sé. Pero bueno, tengo la victoria asegurada. No sé si voy a salir de esa enfermedad, pero tengo la victoria asegurada. Esta victoria que tenemos por medio de Cristo está asegurada, y ahora Pablo les va a dar mandamientos a esos creyentes. Mira, decía que cristianismo sin la resurrección es una religión más, ¿verdad? Que descansa en ¿qué? No, pues haz esto para que obtengas esto, ¿sí? O sea, no, haz esto y da tanto para que recibas. Si tú das $1, el Señor te da 2. Y siembra para que coseches. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo descansa en lo que yo hago. Pero cuando no está Cristo, lo único que es esa negociación barata y chafa en la cual únicamente el que demanda recibe beneficios. Pero ahora, en el versículo 58, es en donde cobran sentido los mandamientos. Cobra sentido la alabanza y cobran sentido los mandamientos. Dice, así que, lo cual conecta con todo lo dicho anteriormente. Hermanos, o sea, esto no es para todos. Hermanos míos, amados por Pablo, pero amados también por Dios, por supuesto. La base de estos mandamientos es que el amor. Acuérdate que ya en el capítulo 13 habló acerca del amor, conectado con los dones espirituales. Y dijo, si yo hablase en lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, no sirvo de nada. Si yo hiciera esto, aquello, no tengo amor, de nada vale. Pero aquí los mandamientos que les va a dar tienen como base el amor. Dice, hermanos míos amados, estad firmes. Y este mandamiento, por supuesto que tiene relación con lo antes dicho. Ellos debían de mantenerse firmes ¿en qué? ¿Cómo empezó el capítulo 15? Dice, el evangelio que ustedes recibieron,
deben de perseverar en él, deben de abrazar ese evangelio, este ABC, debían de mantenerse firmes allí en el evangelio. Y la palabra que utilizó es ese retener el evangelio, lo mismo que le dijo a Timoteo, le dijo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ellos debían de mantenerse firmes en ese evangelio y no dejarse mover por filosofías. Ayer mismo hablaba con alguien quien estaba pasando una crisis de fe. ¿A causa de qué? De que le abrió oído a filosofías disfrazadas de cristianismo y no tenía esta seguridad de la que estamos hablando. Y decía: es que no sé si soy elegido o no. Filosofía. Pero nos llama el apóstol Pablo a estar firmes en el evangelio, a no dejarnos mover por las filosofías, porque cuando estamos firmes en el evangelio pueden venir un montón de cosas, pueden pasar un montón de cosas a mi alrededor, pero yo estoy firme en que voy a resucitar. Ellos no debían de tratar de que el cristianismo se adaptara a la cultura. Identifiquemos eso. O sea, Pablo, es que si hablamos de la resurrección vamos a vernos raros con los saduceos, nos vamos a ver raros con los griegos. O sea, no, acuérdate que en Atenas le dijeron a Pablo: no, todo está muy bien, pero resurrección, no, ahí luego te vimos, mano. Ahí luego. Otros se burlaban de él, porque no era popular, no era popular. Así que el llamado era a que no se dejaran mover por filosofías. Les dijo también: las malas amistades, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las buenas doctrinas. Así que tengan cuidado de quienes se rodean, porque pueden llevarlos y desviarlos a través de filosofías del evangelio. No traten de adaptarse ustedes o de adaptar el cristianismo a la cultura. Fíjate lo que dice Colosenses 2:8. Ahora Pablo les dice esto a los de la iglesia en Colosas, en donde había también gnosticismo y un montón de filosofías que llegaban por medio de personas que se infiltraban allí. También en la epístola a los Gálatas. Pablo siempre batalló no solo con la inmadurez de los creyentes, sino también con los falsos maestros, con los falsos profetas. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe, o sea, tengan cuidado, porque los pueden engañar. A lo mejor tú crees que eres muy firme, tú crees que eres muy maduro, tú crees que no, a mí no me pasa nada, pero por algo está la advertencia aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofía es un pensamiento que viene y que le damos cuerda, ¿no? Y empiezas a darle vuelta a las cosas y, bueno, pero si esto, y qué pasa con esto y aquello, y empieza uno a filosofar, y ya cuando acuerdas estás bien lejos del ABC. Y ya cuando acuerdas tu fe se debilitó, y ya cuando acuerdas estás bien perdido, y más perdido que Adán en Día de las Madres. Pero dice: no se dejen engañar por medio de filosofías. Lo que oímos, ¿dónde está en la palabra? Y debe de interpretarse a la luz de la misma palabra, y no debe de interpretarse con cosas rebuscadas o con fórmulas que por aquí, que por allá. No, porque esas son huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de ¿qué? Ahí es en donde está el asunto, cuando introducimos el mundo a la iglesia, la filosofía de vida del mundo a la iglesia, o la mezclamos o tratamos de adaptarlo. No, o sea, mira, ¿podrán llamarnos legalistas? Bueno, si ser legalista es estudiar la Biblia y apegarnos a ella y no dejarnos llevar por cosas, ni por modas, ni por rollos, sino por únicamente la palabra, bueno, está bien, entonces soy legalista entonces. Religioso, fariseo, retrógrada, como quieras, pero prefiero que me llamen como sea antes de ser engañado, antes de ser arrastrado en tradiciones de los hombres que tienen fundamento en cosas del mundo y no según Cristo. El asunto es: ¿lo dice Cristo? ¿Concuerda con el carácter de Cristo? No, pues no. Entonces, no, gracias. No, pero es que lo dijo el apóstol no sé qué. No, pero es que lo dijo el influencer no sé qué. No, pero es que lo dijo el motivador quién sabe qué. Bueno, échenle ganas. A lo mejor les funciona, O sea, a lo mejor les trae un buen estilo de vida, a lo mejor les hace sentir bien por el momento y todo lo que quieras, pero cuando mueran van a resucitar, pero para condenación. Porque lo vimos, o sea, la carne no puede, lo corruptible no puede heredar incorrupción. A lo mejor sí, te la pasaste de maravilla y prosperaste y triunfaste en los negocios y todo, bueno, que ojalá lo hayas disfrutado.
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Nuestra enseñanza debe de ser completamente aislada y separada de lo que el mundo enseña. Porque el mundo cambia. El mundo cambia cuando te mueves de un lugar a otro, ¿sí o no? A ver, lo hablo en este contexto nuestro. ¿Verdad que son diferentes las cosas acá que en Michoacán, hermano? Que en Tangamandapio o de donde seas, son distintas. O sea, cuando nos movemos geográficamente, las cosas cambian. Y por alguna razón, aquí no tiramos basura como tirábamos allá, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué pasa? Nomás pasas la frontera y border y ya welcome to the United States y ya tu cáscara de plátano ya no la tiras allá, aquí te la guardas. Nomás para que veamos cómo cambian las cosas geográficamente. Las cosas cambian también de acuerdo a las cosas que se van legislando. Cosas que antes eran ilegales, ahora son, aplaudibles. Y la línea se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo. Pero el Señor tiene el mismo discurso de siempre. Pablo dijo, no hay otro evangelio. O sea, no es que haya otro. Algunos trastornan y distorsionan y te venden todo esto del mundo como en un estuche, en un paquete de evangelio o evangélico. Pero, mis hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. It's the same old message. Continuamos en 1 Corintios 15, versículo 58. Les dijo, así que hermanos míos amados, estad firmes. Eso es estar firme, todo lo que acabo de decir. Pero después les llama a ser constantes. Fíjate cómo es un mandamiento. Un mandamiento es algo que puede obedecerse o desobedecerse. O sea, si tú dices, no, es que soy bien inconstante, ok, y luego, no, es que el Señor no ha puesto en mí el querer como el hacer. No, sáquese, ¿no? Aquí está el querer como el hacer. Y el Señor lo ha puesto en nosotros, su palabra, su espíritu, está en nosotros, que nos guía la palabra. Así que, pues, esta constancia es decisión de cada uno. ¿Eres inconstante? Ok, sal de la inconstancia. No es difícil, ¿verdad? Si eres inconstante, bueno, decide salir de la inconstancia. Dice, estad firmes, lo vimos, y constantes. Este mandamiento indica permanencia. El Señor ya lo hizo todo, lo hemos visto. La promesa que el Señor nos dejó, la esperanza que el Señor nos da, son esperanzas y promesas seguras. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Hasta ahí vamos bien. Lo único que nosotros podemos hacer, entre comillas, según Jesús y según el apóstol Pablo aquí, es que permanecer. ¿Sí? Es estar ahí. Imagínate que está el viento soplando y tú estás allí. Es permanecer, anclados en esto, en estas promesas. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. En respuesta a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, nosotros buscamos crecer en su obra. Y aquí es interesante porque no dice creciendo espiritualmente. O sea, hay otras partes de la Biblia, en Hebreos, por ejemplo, en donde habla acerca de ir avanzando, de ir creciendo, etcétera. Pero aquí es específico y dice creciendo en la obra del Señor siempre. Y esto ya empieza a vincular con el próximo capítulo, lo que vamos a ver la próxima semana. Así que nosotros buscamos no escalar en posiciones, sino crecer en la obra del Señor. ¿Qué es lo que significa crecer en la obra del Señor? Bueno, implica todo lo que dijo antes. Procurar, buscar, ¿qué? Edificar. Edificar cada vez más a nuestros hermanos. Buscar edificar cada vez mejor a nuestros hermanos. Eso es lo que quiere decir creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo puedo edificar más a mis hermanos? Ok, eso implica tiempo. Lo cual quiere decir que voy a tener que deshacerme de cosas que me quitan el tiempo y que me impiden edificar a mis hermanos más. Y esa es una parte. Y edificar mejor. Si ya estamos funcionando en algún don espiritual o sirviendo en algo en la iglesia, siempre va a haber algo que podamos mejorar para dar un mejor servicio, que edifique mejor a los hermanos. Si tú enseñas, no te conformes. No digas, no, pues ya ahí se va. No. Escúchate.
O sea, si te enseñas, o si enseñas, perdón, pues grábate, aunque sea con el celular, y luego escúchate y empiezas no se dice dijiste, se dice dijiste, y podemos ir mejor. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Yo me escuché la semana pasada y me di cuenta que me comí un versículo, pues ya se lo repuse, ahí está, ya está el alimento completo. ¿Por qué? Porque siempre podemos mejorar. Si cantas, si limpias, si aspiras, hagas lo que hagas, siempre hay algo en lo que podemos mejorar, en más tiempo y en mejor calidad, y todo es para el Señor. Continúa y dice, sabiendo que en vuestro trabajo en el Señor, te fijas cómo no es únicamente crecimiento espiritual, sino es crecimiento específicamente en la obra y en el servicio, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos la esperanza de ¿qué? De que nada de lo que hacemos se queda en el aire. O sea, lo que hacemos y lo que servimos y lo que edificamos, no debemos de hacerlo para recibir un aplauso o un reconocimiento en esta tierra. Pero no está mal que pensemos en los galardones que vamos a recibir de parte del Señor en la eternidad. El tema es de que a veces ignoramos el de acá, para ponerlo en este. Ese es el asunto. De que anhelamos reconocimiento, de que anhelamos plataforma, etcétera. Y si no hay, no lo hacemos. El asunto es de que hay galardones eternos. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad, vamos a poder concentrarnos para estar firmes, para estar constantes en la obra del Señor. Nada de lo que hacemos se queda en el aire. Acuérdate que Pablo dijo, si los muertos no resucitan, pues mira, somos los más dignos de conmiseración, somos falsos testigos. Batallé yo con fieras en Éfeso, o sea, me querían apedrear y matar y me han perseguido y todo eso, para nada. Pero no lo hizo para que dijeran, el gran apóstol Pablo. No, porque sabía que iba a recibir galardones de parte del Señor. Sabía que iba a recibir del Señor una recompensa para regresársela a Él mismo. Tenemos la certeza de que aunque nadie valore, entre comillas, lo que hacemos, aunque nadie nos agradezca lo que hacemos, y estoy hablando a nivel iglesia local, servicio, para aquellos quienes se apuntaron para servir o apenas empezaron a servir o van a empezar, o en la congregación que vamos a reabrir, etcétera, es fatigante, sí. Requiere compromiso también. Requiere que renunciemos a otras cosas. Sí, así es. ¿Y qué me dan? ¿Y qué recibo? Pues si no lo ves allí, pues entonces mejor búscate una chamba, porque allá sí te van a pagar bien. ¿Me entiendes? O sea, nada de lo que hacemos lo hacemos para recibir algo a cambio, terrenalmente. Tenemos la certeza de que aunque nadie lo valore, aunque nadie lo agradezca, vamos a resucitar, no para ser juzgados, sino para ser galardonados. Para el creyente no va a haber un juicio para condenación, como para los incrédulos. Nosotros vamos a resucitar, pero vamos a pasar por algo que se llama el tribunal de Cristo, que habla Pablo en su segunda carta, en donde vamos a recibir galardones por las cosas que hicimos, por este servicio constante en la obra del Señor. ¿Qué tal? Esto nos debe de ayudar. Sí, pues si no estoy haciendo nada, ni planeaba hacer, hay que cambiar los planes, ¿no? Hay que modificar agendas, hay que renunciar a ciertas influencias que no contribuyen con esto, más bien estorban con esto. Así que recibiremos galardones por el trabajo que hicimos, escucha esto, para el Señor y en el Señor. Hay cosas que podemos hacer para el Señor, pero no en el Señor, no con la actitud de Cristo, no con estar en este formato de decir, voy a hacer las cosas como Cristo las hizo. Los que están tomando el discipulado del sentir de Cristo están aprendiendo todo esto, cómo el Señor caminó en esta tierra como siervo y de manera puntual, cómo reaccionó ante situaciones, cómo lo hizo el Señor. Porque se pueden hacer cosas para el Señor, fuera del Señor, sin la actitud de Cristo, sin el sentir de Cristo, en mi carne, para que se entienda mejor. Así que estos galardones serán recibidos por el trabajo que hicimos para el Señor y en el Señor. Y esto es algo que es para todos los creyentes, no solo para los pastores, no solo para los que sirven en la iglesia, es para todos los creyentes. Así que meditemos cada día en la esperanza eterna. Solo meditando en la esperanza eterna cada día podremos vivir en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Leamos nuevamente
el versículo 58, así de corrido, dice así que hermanos míos, amados, estad firmes, ahí está el propósito de Dios, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar para finalizar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre que venimos a ella recibimos alimento espiritual, somos confrontados con nuestras fallas, con nuestros pecados, pero en otras ocasiones como esta, tú nos animas. ¿Qué más motivación podemos esperar que escuchar, leer en tu palabra que no habrá muerte para nosotros, que la muerte va a ser absorbida y que ya nosotros no moriremos jamás? ¿Qué más motivación podrá haber para alguien espiritual, para un hijo tuyo, saber que vamos a resucitar con un cuerpo que no se enferma, con un cuerpo que no sufre, que no padece? ¿Qué creyente verdadero y genuino no se va a motivar cuando escucha que el trabajo que hacemos para ti, que va haciendo cada vez más y que va haciendo cada vez mejor, no es en vano, sino que recibirá recompensa? Señor, ayúdanos a ser creyentes así. Que tu Espíritu Santo nos dé esa gracia, nos dé esa fortaleza para permanecer en ti, para crecer en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que en cada uno de mis hermanos puedas revelarle, puedas mostrarle cuál es ese don espiritual que tiene, y que pueda no solo descubrirlo, sino echarlo a andar y ajustar todo lo que sea necesario para que funcione en orden, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, para que funcione bajo autoridad, en sujeción, en orden, y que así sea verdaderamente de edificación para nuestros hermanos, y que siempre lo veamos desde esta óptica, desde la óptica del Evangelio, que habla de muerte, que habla de resurrección, pero que también nos proyecta hacia la gloria eterna, porque no somos de esta tierra, somos solo peregrinos en esta tierra, somos ciudadanos de tu reino, y allí queremos estar, Señor. Levanta tus manos, dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por las promesas que tú nos das. Gracias porque tú no nos hablas de cosas pasajeras, efímeras, sino que tú nos enfocas en la eternidad. Nos enfocas en aquello que no va a perecer. Gracias, Señor. Queremos caminar allí. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan muy buenas noches.